Iniciar el tema del día de hoy, mis amados, al cual he titulado Tu clave para la vida. Y bueno, pues hoy tenemos la gran bendición de iniciar el estudio de la carta a los Hebreos. Yo les voy a pedir que por favor tengan a la mano su Biblia. Vamos a estar estudiando a lo largo de estos días esa hermosa carta y pues vamos a darle la gloria a Dios. Y también estaremos estudiando parte del Salmo número 119. Ya ven que nos hemos llevado un poco de tiempo estudiando ese salmo porque es larguísimo. Son 176 versículos y pues ahí vamos poco a poquito, pero gracias a Dios el Señor nos está dando la oportunidad de ir saliendo adelante, ¿ok? Bueno, pues entonces les voy a pedir por favor que tengan a la mano su Biblia y bueno, quiero comentarles que hay varias personalidades a lo largo de la historia del ser humano que han declarado muchas cosas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, quiero comentarles acerca de Madonna, la reina del pop, como se le conoce, ¿verdad? Declaró y dijo, cuando estaba creciendo, o sea, cuando era niña, Jesucristo era como una estrella de cine, era mi ídolo favorito. Ustedes conocen a un hombre llamado Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Y él en su momento afirmó y dijo, conozco a los hombres y te digo que Jesucristo no era meramente un hombre. Un gran novelista apellidado Wells dijo, yo soy un historiador, no soy creyente, pero ese predicador sin un centavo de Galilea es irresistiblemente el centro de la historia. Fíjense que hasta la gente que no se describe a sí mismo como seguidores del predicador sin un centavo, como seguidores de nuestro Señor Jesús, pues reconocen que hay algo extraordinario acerca de Jesús. ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué la gente, aunque abiertamente dice que no cree en Jesús, que no cree en Dios, por qué justamente llega el momento en su vida que reconocen que hay algo extraordinario acerca de Jesucristo? Bueno, pues quiero decirles que lo extraordinario que tiene nuestro Señor Jesús es que Él es la clave para la vida. Imagínense que Jesucristo es la clave para nuestra vida. Es la clave para comprender la vida, la Biblia misma. Jesucristo es la clave para que tú y yo podamos comprender esta bendita palabra. También Jesucristo es la clave para comprender el carácter de Dios. Y Jesucristo también es la clave para arreglar nuestra vida. Nadie, mis amados hermanos, ni siquiera los ángeles, se puede comparar con Jesús. Eso lo vamos a leer ahora en Hebreos 1 del versículo 1 al 14, pero un poquito más después. Bueno, si queremos conocer cómo es Dios, precisamente tenemos que mirar a nuestro Señor Jesucristo. Él mismo hizo una declaración muy poderosa en Juan 14:9, donde dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, todo lo que tú y yo leemos, lo que comprendemos sobre Dios por medio de la Biblia, pues tiene que ser leído y comprendido desde la óptica de Jesús. Él es la revelación definitiva de Dios para nuestras vidas, mis amados. Entonces, sin mayor preámbulo, quiero pedirles que abran su Biblia ahí en el Salmo número 119. Vamos a los versículos del 129 al 136 y ya estamos a pocos días de terminar el libro del Salmo número 119. Dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 119, versículo 129 en adelante. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Imagínense nada más qué clase de oración
nos está enseñando el salmista a través de esta bendita palabra que estamos leyendo, mis amados. Entonces, quiero decirles que de alguna manera el leer la Biblia es como mirar un espejo con una luz muy radiante. No sé si ustedes se han dado cuenta de las personas que tienen como trabajo maquillar a la gente o hacerles esos masajes faciales, hacerles retoques en las pestañas, en las cejas. Utilizan una pantalla, ¿verdad? Donde está el espejo, pero alrededor de ese espejo hay una cantidad muy grande de focos, de lámparas propiamente. Y cuando encienden todas esas lámparas, se ilumina tanto el rostro de la persona a la que están tratando que pueden ver hasta el pequeño, la pequeña imperfección que puedan tener en su rostro y hacerle un retoque o hacerle maquillaje o ponerle una pestaña que faltó, cosas de esa naturaleza. ¿Verdad? Bueno, pues la Biblia es justamente como ese espejo con una cantidad de luces que según ustedes y yo nos vamos acercando a Dios, vamos teniendo esa comunión con Dios, el Espíritu Santo de Dios va prendiendo cada vez un foco más a la vez, un foco más a la vez. Y llega el momento en que toda esa luz nos permite, ¿verdad? Ver a través de la bendita palabra de Dios. Aquí, cuando vemos con toda esa luz, nos vamos a dar cuenta de que la Biblia nos enseña claramente que nuestro Señor Jesucristo nos da limpieza para nuestros pecados. De hecho, el versículo 130 que acabamos de leer dice, la exposición de tu palabra nos da luz. Bueno, efectivamente es eso. La luz revela lo que está mal en nuestra vida. Esas pequeñas imperfecciones, ¿verdad? Que de repente tenemos en la piel del rostro, que se pueden ver por toda esa cantidad de luz que utilizan estas personas que maquillan, le dan la oportunidad a esa persona de hacer algo por nuestra piel. Bueno, pues la luz que nos da el Espíritu Santo a través de la bendita palabra de Dios nos revela lo que está mal en nuestra vida, nos revela lo que necesitamos limpiar, nos revela lo que necesitamos cambiar, mis amados hermanos. Y Él es el único que verdaderamente nos puede convencer a través de esa gran luz que viene a nuestras vidas de pecado, de juicio y de justicia. La luz de nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo, pues revela las cosas que causan o que ponen una barrera entre nosotros y Dios. No es porque Dios ponga la barrera, mis amados, no, sino más bien todo aquello que hacemos en contra de la voluntad de Dios, en contra de la verdad de Dios, que causa que se vaya formando esa barrera, que el enemigo propiamente vaya poniendo esos muros que nos impiden ver el amor de Dios, que nos impiden ver la misericordia de Dios, mis amados. Quiero decirles que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, desde aquel día en el que tú y yo tomamos la decisión de declarar a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, esa barrera que nos impedía ver el amor de Dios, la misericordia de Dios, fue removida, porque justamente fue en ese momento cuando nuestro Señor Jesucristo, por el mérito que alcanzó en la cruz del Calvario, proveyó de limpieza para nuestros pecados. O sea, por medio de Jesús podemos estar confiados en que el rostro de Dios brillará sobre ti. Así lo dice el Salmo 119, versículo 135. Y por eso tenemos que aprender a orar como el salmista. Este salmo, esta parte de este salmo, nos enseña a orar de una manera excepcional, mis amados hermanos. Dice el salmista en el versículo 132, vuélvete a mí y ten compasión de mí, como haces siempre con los que aman tu nombre. Guía mis pasos conforme a tu promesa. No dejes que me domine la iniquidad, que me domine el pecado. Líbrame de la opresión humana, pues quiero obedecer tus mandamientos. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Fíjense que
Qué hermosa oración declaró el salmista a través de esta porción de este salmo grande, ¿verdad? Bueno, esta oración del salmista, pues nos da una figura previa del gran acto de nuestro Señor Jesucristo, proveyendo para nosotros la purificación de nuestros pecados, el lavamiento de nuestra vida por la sangre de Cristo. Entonces, vemos cómo es que por medio de nuestro Señor Jesús, pues siempre podemos volvernos a Dios con la confianza de saber que Él tendrá misericordia de cada uno de nosotros, tendrá misericordia de ti. Y vuelvo a repetir el versículo 132, como hace siempre con los que aman tu nombre. Él tiene misericordia con aquellos que amamos su nombre. ¿Tú amas el nombre de Dios? ¿Tú amas el nombre de Jesucristo como tu Dios vivo y verdadero? Pues Él tendrá misericordia de ti porque le amas. Amén. Bueno, entonces hay que darle gracias a Dios porque por nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, ahora el pecado ya no nos gobierna. Hay que pedirle a Dios que nos libre del orgullo, de la ira, de la lujuria, de la envidia, de la falta de oración, de la rivalidad y de todas las demás tentaciones de la vida. Vamos a orar porque el Señor haga brillar su rostro sobre nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Se han dado cuenta de la bendición sacerdotal que declaro al final del culto dominical? Que la luz divina del rostro de Jesús brille en tu vida. ¿Sí o no? Pues es así lo que nosotros necesitamos. Que la luz de Cristo nos alumbre, que la luz de Cristo nos lleve por las sendas por las cuales tenemos que caminar, mis amados. Y esto pues nos lleva a observar claramente que Jesucristo es superior absolutamente a todo lo creado. Él es superior a los ángeles, Él es infinitamente superior a los seres humanos, Él es infinitamente superior a cualquier cosa que Dios creó. Amén. Entonces vamos a leer ahora sí Hebreos, en la carta a los Hebreos, del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 14. ¿Sí? Del versículo 1 al 14, y dice la palabra de Dios. Fíjense curiosamente que aquí es Dios hablando a través de su Hijo Jesucristo. Y fíjense la palabra que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre y él será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán.
ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Fíjense cómo aquí la palabra de Dios nos muestra que Jesús es superior a absolutamente todo. Increíblemente superior, mis amados. Y quiero declarar para tu vida, para ti en esta noche, que Jesús es único y es todo lo que tú necesitas. Con Jesucristo tenemos absolutamente todo. No necesitamos a Jesús y a los ángeles. No. No necesitamos a Jesús y a Moisés. No. No necesitamos a Jesús y al sacerdocio. Esta epístola en particular borra las y, ¿verdad? Así como a los añadidos. Y por eso hago enfático ese no. Tú y yo no necesitamos a Jesús y a los ángeles, no. Ni tampoco necesitamos a Jesús y al añadido de Moisés, no. Jesús es todo lo que necesitamos. No hay necesidad de nadie más ni de nada más, mis amados hermanos. Quienes somos siervos del Altísimo, quienes reconocemos en Jesucristo a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, no nos interesa que ni siquiera tantito nos pongan al lado de Él. Él es el único que debe merecer la gloria, la honra, la alabanza. Amén. Sinceramente, mis amados, nosotros solamente venimos a ser instrumentos de Dios. El que hace las maravillas, las proezas, los milagros, el que nos da de su bendita palabra, el que nos nutre, nos fortalece a través de la lectura de su palabra, es Dios. Yo, con toda humildad y honestidad, mis amados, no puedo hacer nada por su condición. De mi propia persona, con mis faltas, con mis bajezas, con mi condición humana, no puedo hacer nada por ninguno de ustedes. Por eso ustedes a mí no me necesitan. Al único que necesitan verdaderamente es Jesucristo. Él es el que hace absolutamente todo. Yo solamente vengo a ser un instrumento. A Dios le ha placido que yo sea el instrumento de la manifestación de su palabra en este tiempo. Pero un día yo tendré que moverme, yo tendré que, igual si el Señor me llama en cualquier momento, gloria a Dios, y vendrá otra persona que Dios quiera utilizar para este mismo ejercicio. Pero ustedes y yo no necesitamos de la gente, no necesitamos de la creación, necesitamos verdaderamente de Jesucristo, el único. Miren, el libro de los Hebreos trata todo sobre quién es Jesús. Todo el libro completamente nos habla acerca de quién es Jesucristo y cómo Él es mejor y mayor que ningún otro ser, que ninguna enseñanza o que ningún sistema religioso, mis amados. De hecho, comienza con una comparación entre Jesús y los profetas del Antiguo Testamento. Y aquí el libro de Hebreos está explicando la maravillosa verdad de cómo habló Dios, sí, por medio de los profetas, pero después describe a Jesucristo, que es aún mayor y mejor que cualquier profeta que haya pisado la faz de la tierra. Dice entre el versículo 1 al 3, Él es el heredero de todo. Él participó en la creación de todo. Jesucristo es la revelación definitiva de Dios. Jesucristo es quien nos sostiene, el que te sostiene en este momento. Jesucristo es el único redentor de tu vida. Y la razón para todo esto está en quién verdaderamente es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Nos lo dice el versículo 3 de Hebreos 1. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la fiel imagen de lo que Dios es. Lo voy a leer en la versión del mensaje. Y dice la versión del mensaje, el versículo 3 de Hebreos 1, Él es el espejo perfecto de Dios
impreso con la naturaleza de Dios. ¿Quién mejor que un espejo te puede reflejar quién eres tú? El espejo te refleja perfectamente, ¿verdad? Y pues ahora tenemos la bendición de la palabra de Dios, que es el espejo más puro, más limpio, más fiel de quienes verdaderamente somos nosotros, mis amados. Jesús vino a arreglar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. O sea, está sentado a la diestra de Dios. Sentarse simboliza el hecho de que el trabajo fue finalizado. ¿Se acuerdan de lo que declaró nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Cuando dijo, consumado es. Él concluyó todo el trabajo que había venido a realizar aquí a la tierra. Y lo concluyó cabalmente, íntegramente, totalmente, mis amados. Y ahí es a donde descansa nuestra fe, ¿verdad? Ahí es a donde nosotros nos apoyamos, pues para declarar todo lo que declaramos en el nombre de Jesús. Miren, siempre ha habido personas que no pueden aceptar esta verdad. Hoy es el día en que algunos argumentan que Jesús fue simplemente un gran maestro religioso y más nada. De una manera similar, en el tiempo de esta carta, cuando se escribió, algunas personas afirmaban que Jesús era simplemente un ángel más. Imagínense nada más. Pero el autor de Hebreos dice, así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Leanlo en el versículo 4 de Hebreos 1, así dice. Después continúa dando un argumento muy sólido sobre la superioridad de nuestro Señor Jesucristo sobre los ángeles y sobre toda cosa creada. En la Biblia, quiero decirles que hay cerca de 300 referencias sobre los ángeles. ¿Y qué es lo que verdaderamente sabemos de ellos? Bueno, pues simplemente aquí en este pasaje bíblico que estamos leyendo, entre el versículo 6 y 7 de Hebreos 1, vemos que los ángeles adoran y sirven a Dios. O sea, son los mensajeros de Dios. En el versículo 14 nos dice que son seres espirituales que sirven a nosotros como hijos de Dios, a los cristianos. Dice, de hecho, son enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. ¿Y quiénes hemos de heredar la salvación? Pues sí, ustedes y yo, los que hemos confiado en nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Somos dignos por esa confianza que hemos depositado en Cristo, no por nuestros hechos, no por lo buena gente que seamos, somos dignos por la fe que ejercemos en Cristo de heredar el reino de los cielos, la vida eterna, mis amados. Entre el Salmo 91, versículo 11, se nos enseña que los ángeles nos guardan y nos protegen. Dice la palabra de Dios que ángeles mandará cerca de ti para que no resbale tu pie. O sea, te protegen, te guardan. Por ejemplo, vemos en Lucas 22:43 cómo un ángel reconfortó a Jesús en Getsemaní. Y vemos también en Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, cómo cada iglesia tiene un ángel al cual Dios le da instrucciones y ejecuta directamente para cada iglesia local que vivimos. Quiero decirles que el Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios tiene un ángel que Dios ha destinado para salvaguardar este remanente, este pueblo que Dios ha deseado que ustedes y yo formemos en este tiempo, en esta iglesia cristiana Aljaba de Dios, mis amados. ¿Cómo ven? O sea que tú y yo tenemos nuestro ángel que nos protege, que nos cuida, que nos defiende. Amén. Bueno, pero quiero decirles que en Hebreos 5, capítulo 1, versículo 5,
nos enseña que Dios pues simplemente los declara como parte de su creación. Y en este sentido, Jesucristo es infinitamente superior y cualquier cristiano estamos en mucho mejor posición que los ángeles, porque Dios es nuestro Padre Celestial. El autor de los Hebreos cita 7 pasajes del Antiguo Testamento para demostrar la superioridad de nuestro Señor Jesús sobre a los ángeles. Y si quieren, tomen nota. Cita el Salmo 2, versículo 7. Cita el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Cita Deuteronomio 32, 43. Cita también el Salmo número 45, versículos 6 y 7. El Salmo número 102, versículos 25 al 27. El Salmo número 104, versículo 4. Y el Salmo número 110, versículo 1. Son 7 pasajes que cita del Antiguo Testamento el autor de Hebreos para mostrarnos con fidelidad, a cabalidad, que Jesucristo es infinitamente superior a todos los ángeles creados por Dios. Todos estos pasajes son la respuesta a cualquiera que pueda, siquiera, atreverse a decir que Jesucristo fue solamente un ángel, o más comúnmente hoy en día, que sea un gran maestro religioso. Mis amados, la cumbre de este argumento se encuentra en Hebreos 1:8 cuando dice la palabra de Dios, pero con respecto al Hijo, dice, tu trono, oh Dios, miren, aquí está dándole toda la atribución completa de la divinidad a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ustedes y yo tenemos que estar muy claros en la grandeza de nuestro Señor Jesús, en el poderío que tiene, en la verdad que ahora ustedes y yo tenemos de parte de la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Sí, debemos darle gracias a Dios porque envía a sus ángeles a guardarnos y a protegernos. Hay que darle gracias a Dios porque nos sirven, porque nos ayudan, porque realmente Dios los envió para nuestro servicio, mis amados. Pero agradezcamos aún mucho más, eternamente y para siempre, por nuestro Señor Jesucristo, quien es inmensamente superior a los ángeles, quien dio todo por ti y por mí. Y esto pues a lo único que nos debe llevar es a entender que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías ungido, al que estamos esperando por segunda vez, que venga pronto, ¿verdad? Y que si es en nuestros días, mejor. Amén. Entonces, para ello, pues la palabra de Dios nos enseña en el Antiguo Testamento, ahí en el libro de Lamentaciones del capítulo 3 hasta el capítulo 5, que no vamos a leer por tiempo, pero voy a ir tomando algunos extractos de este libro maravilloso, ¿verdad? Por ejemplo, del capítulo 3, versículo 41 del libro de Lamentaciones, el autor dice, elevemos al Dios de los cielos nuestro corazón y nuestras manos. Miren, amados, elevar los corazones y las manos parece ser que va junto con la oración. Alzar nuestras manos al orar no es algo excéntrico o raro o algo que de repente se te ocurre. No, quiero decirte que es la forma tradicional de oración tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el autor pues nos llama a orar y nos dice ahí en el versículo 40 de Lamentaciones 3, hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Mis amados, esta es una disciplina muy importante en una vida de fe. ¿Cuál es esa disciplina que tenemos que atender y que debe ser muy importante para nosotros? Hagamos una disciplina de constantemente examinar nuestra conciencia y volver al camino del Señor cuando nos hemos desviado. Es una disciplina muy buena y es muy importante.
Si de verdaderamente tú te consideras una persona de fe, pues pídele a Dios que te revele si hay algún área de tu vida que necesitas cambiar, que necesitas entregarle a Dios. ¿Qué área de tu vida en este momento tú sientes que es fallida delante de Dios? ¿Cómo está tu economía? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo están tus relaciones personales? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu proceder? ¿Cómo está tu caminar? ¿Cómo contestas? ¿Cómo hablas? ¿Cuáles son tus pensamientos, mi amado hermano, hermana? Haz un examen de tu conciencia. Pregúntate si verdaderamente lo que tú estás pensando constantemente es correcto delante de Dios. Si hay algo que te está estorbando, que te está impidiendo, pídele a Dios que te ayude a salir adelante de eso, que lo puedas dejar atrás. Mis amados, si hay algo que en tu conciencia esté estorbando, porque ahora ya tienes una conciencia clara, ahora que estás vivo espiritualmente, pues puedes ver que el Espíritu Santo de repente te va a mencionar, a señalar algún área de tu vida donde estás mal. Él es el único que te puede convencer de pecado, de juicio y de justicia. Ninguno de nosotros como seres humanos vamos a poder lograr convencer a nadie de su pecado. Porque cuando tú señalas con un dedo, tres dedos te señalan a ti. Y entonces en ese momento cualquier persona te puede decir, bueno, tú miras lo que yo hago mal, pero ¿por qué no ves lo tuyo? Y por eso tú y yo muchas veces nos quedamos cortos, ¿verdad? No podemos convencer a nadie de pecado y no necesitamos convencer nosotros a nadie de pecado. No tienes tú que andar señalando el pecado de la gente. Quien verdaderamente lo viene a hacer y lo hace muy bien, el que te convenció a ti de pecado, verdaderamente fue el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando Dios te empieza a hacer ver áreas que están equivocadas en tu vida? ¿Qué tienes que hacer? Pues volverte a Dios, ¿verdad? Voltear a ver a Dios por medio de la confesión y el arrepentimiento. Entonces decirle, Señor, en esta noche yo me arrepiento de lo que tú estás mostrando en mi vida que he estado haciendo equivocadamente delante de ti. Yo lo confieso delante de ti, Señor, perdona mi pecado. Y ahora, porque Jesucristo nos ha dado esa consideración, ese derecho de entrar al trono de la gracia, dice Efesios 3:12, que ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, con seguridad y con confianza. Ahora ustedes y yo ya sabemos que seremos perdonados por todas las faltas que podamos haber cometido, mis amados. Y lo mejor de todo es que ahora tú y yo sabemos que nuestra relación con Dios será restaurada por causa de lo que Jesús ha hecho por ti y por mí. Este pasaje, como muchos otros del Antiguo Testamento, siempre van a apuntar a nuestro Señor Jesús, hacia Jesucristo mismo. El autor del libro de Lamentaciones, mis amados, dice, pero tú, Señor, reinas por siempre, tu trono permanece eternamente. Amados, si vimos el libro de Hebreos, y por eso tengo que hacer estas conexiones del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento para comprender un todo, el autor de los Hebreos dice de Jesús, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. Aquí está la conexión completa de por qué nosotros confiadamente y seguramente podemos declarar que Jesucristo es Dios. Es el Dios hecho hombre en su momento. El Dios que se ofreció por ti y por mí. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, dice Hebreos 1, entre los versículos 8 y 9. Dice, exaltándote por encima de tus compañeros. Mis amados, quiero recordarles que Jesús es el ungido de Dios. Él es el Cristo, el Mesías,
el amado, el esperado. Amén. Él es aquel a quien apuntan todas las escrituras, toda la palabra de Dios apuntan directamente a Jesucristo. Mis amados, en aquellos tiempos, el pueblo de Dios, los judíos, estaban aguardando al ungido de Dios. Y el autor del libro de Lamentaciones habla de el ungido del Señor. Léanlo en Lamentaciones 4:20. Por lo tanto, la palabra hebrea para ungido es Mashiach, de la que obtenemos la palabra Mesías. ¿Y se recuerdan cuál es el nombre completo de nuestro Señor Jesucristo? Mesías HaMashiach. Él es el Mesías. Amén. Y él continúa diciendo, el autor de Lamentaciones, en el capítulo 4, versículo 21, ya tendrás que beber de esta copa. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo habló de la copa que bebería? Ahí en Marcos 10:38, en Juan 18:11. Pues Jesús está pensando en la copa de la ira de Dios contra el pecado, y que era la que tenía que beber. Y por eso Jesucristo dice, Señor, pasa de mí esta copa. Porque sabía que toda la ira de Dios por el pecado de la humanidad sería descargada en la persona de Jesucristo. Él lo sabía. Y dice la palabra que hasta sudó sangre, ¿verdad? Sabía que la ira de Dios, mis amados, que es lo más terrible que podemos experimentar humanamente, se descargaría completamente en la persona de Jesucristo. Y por eso le dice, Señor, pasa de mí esta copa. Pero dice, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y Jesucristo bebió de la copa de la ira de Dios. Miren, mis amados, la ira de Dios no es como la nuestra, ¿eh? La ira de Dios no contiene ningún elemento de despecho, de mezquindad o de hipocresía. No. La ira de Dios es la reacción de un Dios santo y amoroso. Y lo hace contra el pecado. Pasajes como estos nos ayudan a comprender lo serio que es nuestro pecado a la vista de Dios, mis amados. Pero también nos hacen ver y comprender lo extraordinario que es que en la cruz Jesús cargó con la ira de Dios por ti y por mí. Esto es lo maravilloso de poder estudiar la bendita palabra de Dios y comprenderla, mis amados hermanos. El profeta ve que ellos han sido apartados de Dios por su pecado. Lamentaciones 3:44 así lo declara, dice, te envuelves en una nube para no escuchar nuestra oración. Mis amados, el pecado nos impide que nuestras oraciones lleguen a la presencia de Dios. Por eso tenemos primeramente que ponernos a cuentas delante del Rey. Decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Perdóname, Señor, reconozco mi pecado. Y puedes declarar lo que tú sabes en dónde ha sido tu pecado. Y quiero decirles, mis amados, que esa barrera del pecado fue la que nuestro Señor Jesucristo quitó cuando bebió la copa de la ira de Dios, porque Él recibió todo el castigo. Ya no permitió nuestro Señor Jesús, por su amor, por su misericordia, por su gracia, que ustedes y yo tuviéramos que pagar el precio de nuestro pecado. Romanos 6:23 es muy claro cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Y lo mejor que podemos leer es lo que sigue a continuación. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces imagínense nada más, Jesucristo quitó esa barrera, ¿verdad? Cuando bebió Él la copa de la ira de Dios, cuando Él recibió todo el castigo y luego proveyó la purificación de los pecados, la limpieza de nuestra vida. Esta es la respuesta a la oración del escritor del libro de Lamentaciones, cuando ahí en Lamentaciones 5:21 oró y dice, permítenos volver a ti, Señor, y volveremos.
Devuélvenos la gloria de antaño, mis amados, para poder volver y poder volvernos a Dios, necesitamos comprender que solamente hay un camino. Jesucristo lo dijo claramente, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y por eso, con autoridad, el libro de Hebreos, que leí hace ratito, nos declara que no necesitamos a nadie más. No es, podemos ir al Padre por Jesucristo y los ángeles, por Jesucristo y Moisés, por Jesucristo y el sacerdocio, por Jesucristo y nada. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Por más que tú puedas rendirte en adoración a cualquier ser creado, no te va a poder llevar al trono de la gracia. No te va a poder llevar delante de Dios. El único que te puede llevar hasta el trono de la gracia, hasta el lugar santísimo, con seguridad, con confianza, habiendo pagado el precio, es Jesucristo. Amén. Por Jesús, quien es el ungido y aquel que bebió la copa, la presencia de Dios ya no queda envuelta en esa nube que decía el autor del libro de Lamentaciones. Y ahora nuestras oraciones pueden llegar hasta Él, suben como olor fragante. Amados, el punto está en que cuando venimos, ¿verdad?, a la presencia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues vemos cómo nuestras oraciones suben como olor fragante. Y dice la palabra de Dios que se van acumulando, ¿verdad?, en el incensario. Y esas oraciones suben. Y un día nosotros escucharemos nuevamente nuestras oraciones porque Dios las tiene presentes en todo momento. Ya no hay esa nube que nos impida ver al trono de la gracia, mis amados. De hecho, rompió el velo, algo todavía más pesado que una nube. Rompió el velo de arriba hacia abajo. Ahora ustedes y yo tenemos acceso con seguridad, con confianza. Podemos llegar delante de la presencia de Dios. Podemos alzar nuestro corazón y sobre todo nuestras manos a Dios. Y en ese momento Él te restaurará. Él te renovará. Él vendará tu corazón herido. Él te dará alivio. Él te dará descanso. Él pues simplemente hace todo lo que necesitamos, mis amados. Aunque hay muchas palabras sobre el juicio en la Biblia y pueden ser leídas a través de la lente también de Jesús, quien verdaderamente reveló el carácter de Dios, el que proveyó de la purificación de nuestros pecados. Tenemos la certeza de que la misericordia de Dios también es muy grande. Hay muchas palabras sobre el juicio, sí, pero también hay muchas declaraciones de amor, de misericordia, de gracia, de perdón por parte de Dios para nuestras vidas. Y creo que es hoy más que nunca el hecho de poder darle gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, porque realmente Él es la clave para nuestra vida. Esa clave para la vida está en Jesús, mis amados. No podemos levantar nuestras manos en oración y decirle gracias, Padre. Gracias porque puedo conocer y comprender quién eres tú por medio de Jesucristo, tu Hijo. Amén. ¿Cómo ven, mis amados hermanos? Es una bendición. Ir comprendiendo de esta manera la palabra de Dios, creo que es lo más maravilloso que nos puede suceder. El Señor ha tenido misericordia de nosotros y la seguirá teniendo. Solamente seamos esos fieles creyentes en Dios, recordando lo que ha hecho por nosotros, viviendo la experiencia de su amor, de su misericordia, de su presencia en nuestras vidas.
pidiéndole a Dios que la luz divina de su rostro resplandezca sobre nuestra existencia todos los días mientras estemos en la faz de la tierra, porque después tú y yo ya no vamos a tener por qué preocuparnos ni de orar, porque estaremos en la presencia de Dios eternamente y para siempre. Amén. Este es el mensaje. Gracias, gracias. La gloria sea a Dios por su gran amor. Amén, así sea, mi hermana. Entonces, mis amados hermanos, vamos a orar, vamos a darle toda la gloria al que se la merece, al único Dios vivo y verdadero, a Jesucristo nuestro Señor y Redentor, y vamos a orar. Es el tema del día de hoy, y en ese